una pequeña teorización, digamos, de lo que es los papeles de trabajo en cualquier auditoría. Esto es transversal, obviamente, digamos, a todos los tipos de auditoría, no solo la parte financiera. Entonces, veremos a ver estos aspectos teóricos que son necesarios también entenderlos para poder aplicar, obviamente, digamos, esto en la ejecución de las auditorías. Bueno, a ver, ¿se ve este cuadro de Word en la pantalla? Sí, licenciado, se ve. Muy bien. Bueno, lo primero en cualquier auditoría es ver los papeles de trabajo, ¿no? Representan para nosotros la evidencia que nos exige la norma, cualquier tipo de norma de auditoría, aplicable en los distintos tipos de auditoría que pueden ejecutarse, digamos, en el sector público. Es la evidencia propiamente, digamos, que se acumula y se examina, evalúa en el proceso de auditoría. Entonces, este papel de trabajo básicamente, digamos, expresa, ¿no?, físicamente la aplicación de las normas de auditoría gubernamental. Es decir, donde dejamos prácticamente por escrito de que hemos aplicado las normas de auditoría. ¿Dónde prácticamente? No puede quedarse en una grabación, no puede quedarse en un elemento de digamos, una referencia verbal, digamos, que tenga el auditor, sino que eso obviamente para que pueda ser corroborado por otras organizaciones de auditoría que también hacen evaluaciones de estos procesos de ejecución de auditoría, como la Contraloría, por ejemplo, en el sector público, necesariamente, digamos, ¿no?, los papeles de trabajo se vuelven pues nuestros testigos prácticamente en la ejecución de la auditoría, ¿no? Es el que básicamente soporta, podemos decir, la aplicación del proceso de auditoría acorde a lo que te exige la norma de auditoría gubernamental. Entonces ahí quedan los respaldos, como diríamos en forma sencilla, ¿no? Los auditores prácticamente, digamos, quedamos con los respaldos físicos para que cualquier otra organización de supervisión o control de calidad, externo o interno, pueda recurrir a estos papeles de trabajo para que puedan, digamos, ser también verificados, ¿no? Entonces, es un aspecto, digamos, importante que, digamos, los papeles de trabajo otorgan, digamos, al auditor gubernamental, ¿no? Ahora, los papeles de trabajo tienen que estar organizados, es decir, no podemos solamente, digamos, adjuntar los papeles y colocarlos en un archivador de palanca o colocarle las tapas, digamos, las famosas tapas de auditoría, por ejemplo, ¿no?, de la oficina, y bueno, que queden ahí, sino que tiene que tener también un sentido lógico y tiene que también aplicar, ¿no?, ciertos criterios básicos para que estos puedan ser organizados de una mejor forma y también puedan ser, podemos decir, analíticos, ¿no?, a la hora, digamos, de hacer la revisión. Esto obviamente, digamos, entonces nos da lugar a que podamos aplicar las referencias, las famosas referencias en los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo en cualquier auditoría tienen que estar referenciados. La referencia para nosotros es la asignación de un código. Ese código generalmente es de carácter alfanumérico, ¿no? Utilizamos las letras del alfabeto, de la A hasta la Z, y también es numérico. Podemos empezar por defecto, por decirles del 1 o del 0 algunos, y en forma correlativa van aplicando, digamos, el número en forma ascendente. A ver, estos
Estas referencias, veremos entonces, estas referencias necesariamente, digamos, a nosotros en auditoría financiera, ¿no? Nos obligan al uso entonces de ciertos códigos que puedan organizar, ¿no? O detallar o explicar, digamos, un procedimiento de auditoría ejecutado, ¿no? Entonces, estas referencias, por ejemplo, pueden ser variadas, o sea, hay diferentes tipos, digamos, de referencia. A ver, veremos una referencia, por ejemplo. Puede ser, digamos, la referencia, dice aquí, ¿no? Como nos indica la lectura del papel de trabajo, dice, primero, siempre necesitamos hacer la referencia. Entonces, para nosotros la referencia implica, digamos, la asignación de un código alfanumérico a un papel de trabajo. Puede ser, por decir, como en este caso, por ejemplo, la referencia, por decir, de esta hoja con la letra A. Podemos colocarlo como una letra A, por ejemplo, al papel que está, digamos, en el fondo, digamos, o lo que están divisando ustedes. Si yo le he puesto A, es que ya básicamente implica una organización lógica que estoy pretendiendo darle a los papeles de trabajo. Entonces, dice, lo primero siempre va a ser una referencia. Ahora, ¿cuáles son los códigos posteriores que podemos aplicar al papel de trabajo? Puede ser, dice, una correferencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la correferencia, implica, dice, que nosotros referenciamos dos puntos de interés, digamos, en los papeles de trabajo. Puede ser, por decirle, digamos, que una parte, digamos, esté en una hoja y la otra parte de interés, ¿no? La segunda parte esté en otro papel de trabajo posterior. Entonces, para eso nosotros, dice, podemos aplicar a partir de las referencias, podemos utilizar también las correferencias. La correferencia implica siempre, como ustedes recordarán también, dos puntos de interés. Quiere implicar dos momentos, dos lugares, dos importes, es que digamos lo vemos así en auditoría, que son de interés para el auditor. Quieres relacionar, tienen relación directa en el análisis, esos dos puntos. Y en el mismo papel de trabajo también podemos aplicar la marca de auditoría. Esta marca de auditoría que generalmente, digamos, son tildes que nosotros utilizamos a la hora de ejecutar un procedimiento. Por decirles una tilde, por decir, esto implica, por decir, suma, puede ser, digamos, otra tilde, digamos, un bien invertido, digamos, puede ser, digamos, un producto, puede ser, digamos, la verificación física. Es decir, dependiendo al procedimiento que se haya ejecutado en el papel de trabajo, lo que nosotros mostramos es a través de una tilde, de un símbolo, ¿no? Expresar, digamos, el trabajo que ha realizado el auditor, ¿no? Entonces, esto también se puede, digamos, aplicar en los papeles de trabajo, en cualquiera, ¿no? A ver, veremos entonces estos elementos, las características, digamos, de los papeles de trabajo. Las características de los papeles de trabajo pueden tener siempre, digamos, un contenido específico, digamos, en el papel, en el desarrollo, digamos, del proceso de auditoría y en el mismo papel. A ver, empezaremos entonces con lo que viene a ser, digamos, ver el principal. Veremos desde lo que es lo más importante y aquellos que son complementarios. Veremos. Entonces, veremos los papeles. Tendrían tres propósitos. El principal para nosotros del papel de trabajo es de que respalda tu opinión, respalda la conclusión, ¿no? Del objeto examinado. Entonces, para nosotros en auditoría financiera, por ejemplo, dice, es el sustento del informe de los auditores gubernamentales.
Entonces, para nosotros sería, por ejemplo, el respaldo de la opinión del auditor a la finalización de la auditoría financiera. Para nosotros ese vendría a ser, digamos, el principal, por ejemplo, propósito que tendría un papel de trabajo, o la acumulación de la evidencia, o la acumulación de los papeles de trabajo, ¿no? Al final, ¿no? Nos dicen a nosotros que es el que nos va a básicamente respaldar y seguramente en forma coherente a tus papeles de trabajo examinados, has emitido tu informe, ¿no? ¿No? ¿Por qué has dicho, digamos, que los estados financieros son razonables? Porque mis papeles de trabajo que se han acumulado, ¿no? En el análisis que se ha hecho, digamos, de las diferentes cuentas y partidas, establecemos de que existe, obviamente, digamos, una aplicación razonable de las normas de contabilidad integrada. Entonces, si dice eso en mis papeles de trabajo, en el análisis que se ha hecho, en la acumulación de la evidencia, es de entender que en el informe que estoy, obviamente, digamos, emitiendo, ¿no? Seguro, obviamente, en correspondencia al mismo, estoy informando de que los estados financieros están razonablemente presentados. ¿Ya? No es porque yo lo diga, sino porque lo dice mis papeles de trabajo, ¿no? Y obviamente la evidencia que está contenido en los papeles de trabajo, ¿no? Entonces, este es el principal, podemos decir, propósito que tiene el papel de trabajo. Es decir, si no tienes, digamos, un soporte de papeles de trabajo, no tendrías la posibilidad de emitir el informe o la conclusión en el informe sobre el trabajo de auditoría financiera. No tienes base. ¿Ya? Entonces, la base para nosotros siempre para emitir el dictamen es la acumulación de los papeles de trabajo. Ahora, en esta parte yo quiero un poco también, no sé si llamar la atención o un poco, digamos, ponerme en los zapatos, digamos, de aquellas oficinas generalmente, digamos, que están cerca de las oficinas de impuestos nacionales, por ejemplo, ¿no? Van a encontrar oficinas donde dice se elaboran dictámenes, se elaboran, digamos, informes. Y yo me pongo a preguntar, digamos, uno, y si es que no tiene los papeles de trabajo, ¿cómo es posible que pueda, digamos, emitir, digamos, un informe? Es algo incoherente, además de que no va a poder demostrar la aplicación de las normas de auditoría gubernamental en el proceso mismo de auditoría. Prácticamente, digamos, es andar prácticamente, digamos, con una venda en los ojos, no sabemos dónde estamos pisando prácticamente y podemos caer prácticamente en el abismo, ¿no? Totalmente. Entonces, en lo técnico, eso es bien improbable. Es decir, que podamos nosotros, digamos, adivinar el informe de auditoría financiera con aspectos subjetivos o a declaración, por decir, de los propietarios, ¿no? No, todo está prácticamente bien, no, o el contador venga y nos diga, sí, no, todo se ha contabilizado, está aquí todo. Nos puede jurar inclusive, digamos, no está conforme lo que pide prácticamente, ¿no? La normativa, todo está. Pero nosotros básicamente no podemos, si bien obviamente, digamos, tenemos obviamente, digamos, la buena fe, digamos, de por medio, no podemos nosotros tomar como respaldo o como papel de trabajo solamente la declaración jurada para poder emitir nuestra opinión, ¿no? Es de entender que nosotros tendríamos que habernos satisfecho de que el proceso, el ciclo contable, el proceso de cumplimiento de normas haya sido obviamente cumplido, pero con la verificación, con el examen y obviamente que eso esté contenido en nuestros papeles de trabajo. ¿Ya? Entonces, esto es bien importante, digamos, entenderlo en auditoría.
no podemos, digamos, estar, digamos, con ciertas presuposiciones o tener confianza en aspectos subjetivos. Podemos prácticamente estar pecando de muy inocentes o definitivamente no nos estamos enmarcando dentro de las normas de auditoría gubernamental en el caso del sector público. Bien, con esa, digamos, atención, podemos ver también los otros propósitos. Dice, los otros propósitos que podemos tener, por ejemplo, en auditoría, es el relacionado, por ejemplo, con la supervisión, ¿no? Acá mismo, digamos, podemos entender que la ejecución de la supervisión, que es una norma de auditoría gubernamental, está en el grupo de las normas generales, el tema de la supervisión, establece de que esto es posible solamente, ¿no?, a través del examen de los papeles de trabajo, es decir, de la evidencia que ha acumulado en el proceso. Entonces, la supervisión está en función a los papeles de trabajo. ¿Dónde se deja evidencia de la supervisión? En la auditoría financiera nosotros dejamos evidencia de la supervisión en los papeles de trabajo. Hay inclusive supervisores donde le ponen su firma, la fecha y la hora inclusive de conclusión de la supervisión sobre algunos aspectos que son obviamente, digamos, examinados también en la etapa de supervisión. Pero entonces la supervisión se va obviamente a dar en función a los papeles de trabajo que hayan sido, digamos, elaborados en la ejecución de los procedimientos de auditoría. Es otro elemento, digamos, complementario. Y el último propósito que nosotros tendríamos es la verificación o el control de calidad, que nos pide también las normas de auditoría gubernamental. Estos, hemos dicho, puedan ser internos o externos. Entonces, estos obviamente también tienen que estar digamos, tienen que estar prácticamente, digamos, igual, realizados mediante la verificación de los papeles de trabajo. Ahí vamos a medir en qué grado, digamos, ha utilizado, digamos, las normas de auditoría gubernamental en la ejecución de la misma auditoría. Habíamos visto también que el control de calidad puede ser interno o externo. Las que son de mayor, podemos decir, calidad, son aquellos que son de origen externo, ¿no? Aquellos que hace la Contraloría, por decir, en el sector público, o en el caso de las firmas privadas, puede ser que tenga una representación internacional. Entonces, un grupo de la internacional puede verificar los papeles de trabajo que han sido, digamos, elaborados en el proceso de auditoría, en este caso en el sector público. Entonces, también en la revisión de los controles de calidad, los papeles de trabajo son importantes, ¿no? Es el medio que expresa, digamos, la calidad del servicio que sea básicamente, digamos, aplicado en el servicio mismo de la auditoría financiera. Bueno, esos son entonces tres propósitos y básicamente diríamos, uno respalda la conclusión o el dictamen en el caso de la auditoría financiera, es el principal, los papeles de trabajo. Segundo, nos ayuda, digamos, en el elemento de la supervisión. Y tres, hablamos del control de calidad. En los tres, el papel de trabajo es prácticamente, digamos, materia prima para poder justamente, digamos, desarrollar esos otros aspectos no propios del proceso de auditoría y posterior al proceso de auditoría. Ahora, ¿qué debería contener un papel de trabajo? O sea, contenido mínimo, ¿no? No vamos a tampoco sofisticar, digamos. Este último, por ejemplo, he estado viendo algunos cursos que han venido dando, por ejemplo, sobre lo que es los papeles de trabajo en Excel, por ejemplo.
Sí, ya, o sea, puedes aplicar obviamente el Excel, o sea, ¿no? Y se lo usa, ¿no? El Excel. Pero no es que, digamos, que el Excel prácticamente te va básicamente a reemplazar, digamos, como ser pensante en el análisis de la evidencia en el papel de trabajo. Muchas veces nos hacen creer, o sea, hay un elemento también de una forma, digamos, de vender, digamos, los cursos, donde, por ejemplo, nos dicen los papeles de trabajo en Excel, ¿no? O sea, ¿qué implicaría, digamos? Que vos le pones uno y prácticamente todos tus papeles están listos, digamos, en el proceso de auditoría. Si llegara a eso prácticamente sería, ¿qué les digo, no? Así a título personal, hacer papeles de trabajo nos cuesta, dependiendo de la magnitud de los estados financieros que estamos revisando, ¿no? Hay inclusive entidades, por ejemplo, como yacimientos o Dice, no se le escucha.